Hola, muy buenos días a todos. Gracias por haberse conectado el día de hoy a este webinar. A nombre de mi compañero Ángel Velázquez y su servidora Melissa, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su tiempo, el cual sabemos que es muy valioso. Vamos a dar inicio al webinar Introducción al diseño de moldes con ZLU 3D. Preparamos una agenda para ustedes, comentarles quiénes somos, un panorama general de ZLU 3D, sus funciones principales. Aquí mi compañero Ángel va a explicar más a detalle sobre la herramienta, todos los alcances que podemos llegar a tener con ZLU 3D y finalizamos con las preguntas y respuestas. Como Model Pro somos reseller del portafolio de ZLU Soft. Contamos con 3 ubicaciones, de las cuales atendemos a toda la República Mexicana, una en la ciudad de Monterrey, una en la ciudad de Puebla, una en Querétaro y estamos por aperturar una en la Ciudad de México. ZLU 3D es una solución CAD/CAM todo en uno, la cual está pensada para que los diseñadores cubran desde el concepto de una idea hasta el producto terminado, todo ello en un entorno colaborativo único y fácil de usar. Podemos destacar diversas características de ZLU 3D. ¿Cuáles son algunas de las más importantes? Que incluye un modelado híbrido, cuenta con tecnología de edición directa, un mecanizado de alta eficiencia y el diseño de moldes. En este caso nos vamos a enfocar al diseño de moldes de inyección de plástico. Además, nuestra herramienta no solo es muy poderosa, sino que también, gracias a que nosotros somos desarrolladores de nuestra propia tecnología, nuestro costo es muy accesible. Además de que nuestro licenciamiento es perpetuo, que quiere decir que les va a pertenecer, por lo cual no vamos a tener que estar pagando actualizaciones ni mantenimientos forzosos año con año. Nos vamos a ahorrar todo este dinero y vamos a poder actualizar a la última versión en el momento que ustedes así lo requieran. ZLU 3D es una aplicación el cual nos ayuda a cumplir el flujo de nuestro producto desde el diseño, la creación de ensambles, el análisis, el diseño de moldes y electrodos, planos de taller 2D de la manera tradicional y de una manera automática, lo cual nos va a hacer ahorrar bastante tiempo, además de cubrirla mecanizado. Nuestro software cubre diversos nichos de negocio, algunos de ellos productos de consumo, diseño de mecánico, diseño de chapa, torneo y fresado, industria automotriz y el diseño de moldes y electrodos. ZLU 3D cuenta con un potente intercambio de datos. Podemos leer y editar directamente modelos 3D y dibujos 2D, importar más de 10 formatos de archivo estándar, por ejemplo, CATIA V4, V5, V6, NX, Creo, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, además de importar dibujos de SolidWorks, dibujos de CATIA y archivos de formatos neutros, por ejemplo, IGES, STEP, Parasolid, entre otros. Podemos exportar archivos de formatos CATIA V4, CATIA V5, PDF 3D y de igual manera archivos de formatos neutros, IGES, STEP, Parasolid, etc. Algo interesante es que podemos abrir y exportar directamente archivos de formato JT. A continuación, mi compañero Ángel les va a hablar más a detalle sobre la herramienta. Ángel, te cedo la presentación, por favor. Gracias, Meli. Nada más para confirmar si me pueden escuchar y ya comenzaría con la parte técnica. ¿Sí me puedes escuchar, Meli? Sí, sí te escucho. Muy bien. Perfecto. Bueno, nada más para terminar de comentarles o para incursionarnos un poco más en el tema de diseño de moldes para ZW 3D, comentarles que ZW 3D puede cubrir todo el flujo de desarrollo de un molde de inyección, desde que te llega a ti la pieza, desde que comenzamos nosotros a hacer un análisis, verificar que la pieza venga en buen estado. En caso de que tengamos que hacer alguna corrección o algún análisis de la pieza, se puede generar ahí mismo. Posteriormente, la generación de todo lo que es la partición, tanto obtención de superficie de partición como línea de partición, y bueno, ya todo lo que es comenzar a adicionar todo lo que son los portamoldes y partes estándar, ¿no? Hasta finalmente tener las hojas de dibujo 2D. También algo que viene muy de la mano con el tema de moldes, pues es el diseño de los electrodos, que también cubrimos prácticamente desde el modelo automático de los electrodos,
generar el grabado para cada uno de los elementos, generar nuestra lista de partes de electrodos y finalmente también algo en lo que las empresas a veces invierten mucho tiempo es en la generación u obtención de los modelos en 2D o de los planos en 2D. Entonces esta parte ha invertido mucho ZBlueSoft para poderla automatizar y que podamos tener prácticamente los dibujos automáticos con las principales medidas tanto para electrodos como para las piezas de moldes, ¿no? Eso nos ahorra bastante el flujo de diseño de nuestros moldes. Bueno, ¿qué puedo hacer con ZW3D para moldes? Básicamente todo lo que tenga que ver con moldes de inyección, productos de consumo. También tenemos la posibilidad de poder crear moldes para lo que es el tema de fundiciones, moldes para la industria automotriz y finalmente pues el diseño de los electrodos para cada uno de este tipo de moldes, ¿no? Ok, bueno, ya entrando un poquito más al tema técnico, lo que les voy a mostrar a continuación es básicamente cómo podemos, desde que nosotros importamos la pieza, poderla analizar, verificar si es que tiene algún problema topológico, el software nos va a ayudar a detectarlo, en este caso cerrar esa superficie para poderla convertir en un sólido. Y aquí me gustaría hacer una pausa muy rápida porque nuestro software nos permite trabajar tanto con modelos sólidos como inclusive con modelos de que no son sólidos, que son superficies. Aún así podemos nosotros obtener cavidad y corazón y continuar con todo el proceso de desarrollo del molde. Detectar cualquier borde abierto y pues llenar o cerrar esas brechas que llega a tener nuestro modelo. También vamos a platicar un poco de las herramientas de análisis que nos brinda ZW3D para poder verificar ángulos de salida, poder generar algunos análisis de espesores, detectar dónde tenemos algún corte negativo y obviamente pues poder tomar alguna decisión antes de fabricar nuestro producto. Algunas otras herramientas también que vamos a poder observar es cómo nos entrega esta información de forma visual ZW3D a través de cintas, bandas de colores, que podemos nosotros inclusive agregarle etiquetas para recordar o para poder resaltar algunas zonas que son importantes para transmitir en nuestro modelo, ¿no? Y finalmente también les voy a mostrar cómo podemos hacer, tenemos herramientas que son herramientas de edición directa, y estas herramientas nos sirven para trabajar con geometría que es no nativa. Como hace un rato les comentaba Meli, podemos trabajar con más de 25 formatos de la industria, y no solamente podemos leerlos, sino que podemos editarlos. En este caso es por mover caras, copiar, generar alguna simetría y algunos otros elementos más que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Para esto vamos a abrir la herramienta. Nada más sí, voy a cambiar aquí nada más mi configuración para que puedan ver toda mi pantalla. Denme un segundo, por favor. Ok, gracias. Ya me acaban de confirmar que así se ve. Bueno, comentarles entonces rápidamente, vamos aquí a abrir un archivo. Vamos a trabajar en este caso, como les comentaba Melissa, tenemos diferentes tipos de traductores. Todos están incluidos a partir de la versión más básica. Y lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar ahorita con un archivo de tipo STP o STEP, como normalmente lo conocemos, ¿no? Un archivo de formato neutro. Entonces simplemente lo podemos abrir directamente o también tenemos la posibilidad de poderlo importar. Quiero que vean las dos opciones para que puedan observar las diferentes posibilidades que nos da el software para trabajar con este tipo de archivos. Aquí lo que hice, bueno, fue abrirlo, de manera automática el software lo va a traducir. Y otra manera más que tenemos para poder hacerlos a través del comando de importación. Este comando de importación me va a brindar algunas otras opciones para poder trabajar más a detalle con la pieza que estoy abriendo. Por ejemplo, algunas configuraciones, por ejemplo, si deseo cerrarlo, si deseo coser algunas superficies que el software detecte que a lo mejor vengan con algún problema, y también hacia dónde lo quiero enviar, ¿no? Si es una pieza, una hoja, un boceto. Entonces aquí vamos a dejarlo así como está y lo vamos a importar directamente. ¿Ok? Aquí ya tenemos nuestro modelo. Hay varias formas que podemos nosotros, o que ZW3D nos brinda para poder ver cómo viene este modelo. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en la parte superior izquierda, pueden ver que me está marcando que es una superficie. Otra forma fácil para darme cuenta es a través de una vista alámbrica. Y puedo observar ahí cuáles son los elementos. El software me los va a colocar con una especie de línea punteada en color azul, que nos va a indicar en este caso que los bordes están abiertos. Y la manera más sencilla de poder hacerlo, bueno, es a través de las herramientas que tenemos. Por ejemplo, el poder verificar esas aristas que están abiertas. Aquí inmediatamente el software hace un conteo rápido, donde si sabes que tienes 20 aristas abiertas y puedo trasladarme
para poder observar de manera más fácil dónde están esas aristas. Y ahora sí, comenzar a tomar todos los elementos para poder cerrar esa geometría. Por ejemplo, mis comandos de cierre rápido, simplemente selecciono y conforme yo voy cerrando, el número de aristas va disminuyendo. Entonces es una herramienta bastante útil. Aquí tengo, por ejemplo, otra parte más. Esta es un poco más compleja, entonces podemos utilizar algunas otras herramientas para poderla utilizar, ya sean herramientas, por ejemplo, de forma libre, enfocadas a superficies, o inclusive las mismas herramientas de sólido me pueden ayudar a trabajar con este tipo de herramientas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, este pequeño puente, y finalmente podemos regresar a esta parte y hacer el cierre de mi superficie. Si se dan cuenta, ya nada más me está detectando 8. Ahora, si se dan cuenta que igual me quedan dos caras que están, pues de alguna forma separadas, yo puedo unirlas y pues todavía mejorar la calidad de la superficie que estoy entregando. Aunque ZW3D me ayuda a entregar. Aquí tengo un comando, una apertura más, simplemente la seleccionamos. ZW3D ya conoce la geometría que va a cerrar. Y finalmente me indica que aquí tengo otra superficie que igual está traslapada. Puedo utilizar algunos de mis otros comandos para poder cerrar esa geometría. Aquí se dan cuenta, bueno, inmediatamente que yo terminé de reparar mi modelo, el número de aristas abiertas es 0. Y si nos damos cuenta en la carpeta que anteriormente era de superficie, ya automáticamente se convirtió en un sólido. Una vez que nosotros cerramos toda esta información, ya automáticamente obtenemos un sólido. ¿Qué otras herramientas más podemos observar? Bueno, dentro de las herramientas de moldes podemos ver que tenemos algunas herramientas de análisis, como les comentaba hace un momento. Por ejemplo, podemos verificar cuáles son los ángulos de salida y verificar si mi modelo tiene algún ángulo negativo, o si en este caso es un modelo que puedo posteriormente trabajar y generar en algún equipo de 3 ejes ya para la manufactura. Y también tenemos la posibilidad de poder hacer un análisis de espesor. Entonces en este caso simplemente seleccionamos y comenzamos a crear nuestro análisis. Este análisis es uno de los procesos que el software toma unos segundos en poder analizar todo el modelo, porque lo que va a hacer es que nos va a entregar un análisis detallado de cuáles son los espesores en toda la pieza. Entonces aquí ya está haciendo todo el análisis. Aprovechando que tenemos esta pequeña pausa en lo que termina de generar el análisis, les quiero comentar o reforzar un poco más lo que Melissa nos decía hace un momento. ZW3D es un software CAD/CAM todo en uno, por lo cual vamos a poder pasarnos del diseño a la manufactura, y de la manufactura a los planos, y de los planos a generar algún análisis, todo en la misma interfaz, y todo cambio que tú generes, por ejemplo, en tu diseño CAD, se va a propagar automáticamente en tu mecanizado, se va a propagar en tu molde y se va a propagar en todos los elementos. De esta forma, lo que vamos a poder tener es una facilidad para poder generar cambios de ingeniería y sobre todo ahorro de tiempos. Esta es una de las grandes ventajas que también nos da ZW3D. Manejamos diferentes versionamientos del software. Y bueno, ahorita vamos a ver un poco más de la información que tenemos. Nada más para que me comenten si se puede ver bien. Por ahí algunos creo que me están comentando que no se alcanza a verificar bien mi información. Debe estar haciendo el análisis. Ok. Bueno, ya está por finalizar. Y ahorita quiero mostrarles también algo interesante, que es dentro de el apartado resultado a inspeccionar, yo tengo una opción que me va a permitir colocar esas etiquetas que les platicaba hace unos momentos para poder visualizar. Aquí ya finalizamos. Entonces yo puedo indicarle, quiero saber la medida de aquí, cuál es el grosor de estas paredes, y se dan cuenta inclusive el color que me arroja el software, pues es un color prácticamente similar en todas las paredes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos pues prácticamente el mismo grosor en la mayor parte de los elementos de mi software, a excepción de algunas partes que yo puedo colocar, me puedo dar cuenta por los colores o porque varía también en el grosor. ¿Okay? Bueno, una vez que ya analicé mi modelo, puedo trabajar en este caso con herramientas de edición directa. Recuerden que este modelo es un step, entonces no es nativo de mi plataforma. Sin embargo, yo tengo una variedad de herramientas que me van a poder ayudar a trabajar, por ejemplo, a generar cambios. Yo puedo seleccionar esta cara y le puedo decir, ¿sabes qué? Agregan esta opción
quiero que agregues, no sé, 0.20 milímetros, automáticamente el software va a agregar esta información para mí, ¿ok? O vamos, por ejemplo, a trabajar con esta zona. Supongamos que necesitamos un cambio de ingeniería en el que nos piden que agreguemos otra parte más para esta parte, ¿no? Otro elemento más, otra pestaña más. Entonces simplemente puedo hacer un patrón circular y le puedo decir aquí, necesito que me agregues una pestaña más a 90 grados y automáticamente el software va a comenzar a hacer todos esos cambios por mí. Puedo modificar radios, agujeros, redondeos. Por ejemplo, vamos a hacer una modificación de radios sobre esta zona de la pieza. Si yo no conozco la medida, el software automáticamente me la da. Me dice, ok, Ángel, tienes 3.26 milímetros. Lo quiero cambiar a 3,4 y ahí está, por ejemplo, ya el cambio. La ventaja de este tipo de cambios es que se va a guardar dentro de mi árbol de construcción. Entonces yo en cualquier momento puedo desactivar el cambio y mi pieza va a quedar como estaba al principio, ¿no? Está, por ejemplo, mi cambio y ahí está. Y así constantemente puedo seguir generando más cambios para mi modelo, si es que así lo deseara, ¿no? Ok, entonces terminamos la primera parte de la demostración. Vamos a guardar nuestro modelo, vamos a seguir trabajando con él más adelante, pero pues ya quedó con todos los elementos que nosotros le acabamos de agregar. Colocarle un nombre y luego podemos guardar directamente, por ejemplo, en mi escritorio, ¿no? Listo, ahí está. Vamos ahora, ya tenemos todo el análisis, ya generamos los cambios y ahora vamos con el tema de partición y diseño detallado. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta demostración? Vamos a ver rápidamente cómo el software puede leer toda la información de mi pieza para poderme entregar qué regiones puedo asignar a cavidad y corazón. Puedo crear superficies de partición bastante rápido, básicamente con un solo clic. Y también, pues obviamente ya al final, que nos entreguen nuestros modelos de cavidad y corazón para poder trabajar con ellos. Entonces vamos allá. Entonces nuestro switch con el software. Ok, una vez que ya finalicé, ya puedo comenzar mi proyecto de moldes. Para esto tengo una utilidad bastante fuerte, que es obviamente pues, la del proyecto de moldes, que lo que me va a apoyar es no solamente ayudarme a crear mi proyecto, sino que me va a ayudar también a poder llevar el control y a poder llevar la administración de toda la información que se genere. Recuerden que los moldes normalmente tienen una gran cantidad de piezas. Entonces yo aquí puedo indicarle, por ejemplo, el tipo de material. Quiero que trabajemos con una ABS. Automáticamente me da la contracción, sin embargo yo puedo modificar este valor de contracción al valor que yo necesite o pues traer el que está de librería. Puedo agregar nuevos materiales a mi librería y también puedo indicarle qué tipo de molde voy a trabajar, si es un molde de una única cavidad o un molde de multicavidad. En este caso, para este ejercicio vamos a utilizar un molde de una única cavidad y podemos indicarle inclusive a dónde quiero que guarde esa información. Entonces simplemente le vamos a dar clic aquí en aceptar y listo. Ya me va a generar automáticamente toda la estructura para comenzar a trabajar con mi proyecto de moldes. Entonces vamos a cargar aquí nuestro modelo. Le vamos a decir que es la pieza que estábamos trabajando anteriormente y la vamos a colocar en este punto. ¿Ok? Aquí quiero que vean por favor cómo es la estructura que me acaba de generar. En mi gestor de conjuntos automáticamente ya me generó 3 elementos. Estos 3 elementos es mi pieza de trabajo, la pieza original, la pieza con contracción, donde se acaba de agregar la contracción del plástico, inclusive a ver si lo alcanzan a notar, es muy poco, se alcanza a visualizar, pero ahí se alcanza a ver cómo va cambiando inclusive, o se traslapan los 2 elementos, ¿no? Y finalmente la pieza de trabajo, que es con la que voy a comenzar a generar mis demás elementos. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, ya puedo hacer uso de mi pestaña de moldes, aquí están todas mis herramientas para poder trabajar, puedo analizar rápidamente mis regiones. El software me va a ayudar a detectar cuáles son las regiones que puedo agregar a cavidad, a punzón, y en este caso, aquellas que no logró encontrar. Por ejemplo, me dice, oye Ángel, tengo una cara aquí que no sé a dónde la puedo asignar. Le digo, mira, ¿sabes qué? Esta quiero que la agregues a punzón. Y directamente se agrega. Y me dice que todavía hay 4 caras más que están en esta zona, son las caras que no detectó a qué las podemos colocar. Sin embargo, estas caras yo las puedo utilizar más tarde para poder trabajar y generar a lo mejor algún carro, algún slider, ¿no? Entonces, le vamos a decir que las deje ahorita por el momento así y vamos a aceptar nuestros cambios. Si se dan cuenta, a través de colores, puedo ir observando cuáles son las caras que quedaron asignadas a ciertas regiones de mi molde.
El siguiente paso, bueno, es ahora sí que me ayuda a definir esas regiones y voy a crear una nueva región para poder colocar aquí la geometría para mi carro o en este caso para mi slider, como ustedes lo puedan colocar. Y le vamos a indicar que necesitamos que agregue estas partes, ¿ok? Entonces esas superficies son las que yo voy a agregar aquí. Simplemente las aplico y doy clic en aceptar. Inmediatamente lo que va a generarme es mi línea de partición. De hecho, puedo apagar mi sólido y ahí puedo observar en color verde todas las líneas de partición que logró hacer de forma automática. Posteriormente, tengo que hacer el cerrado de todas las superficies abiertas. También lo puedo hacer automático. Simplemente selecciono mi geometría. El software me va a dar todos los lazos que llegue a encontrar para poderlos cerrar y inclusive puedo previsualizar cómo van a quedar, cómo va a generar esos cierres. Si necesito hacer un cambio, también lo puedo realizar. Entonces ahí está, por ejemplo, ya el cerrado de mi superficie. Y finalmente, tengo muchas herramientas para poder trabajar para poder obtener mi superficie de partición. Sin embargo, tengo un comando en esta versión que me ayuda a hacerlo de forma automática. Entonces simplemente lo selecciono, él va a calcular todas las superficies de forma automática. Yo puedo manipular el valor de la distancia o de extensión de mis superficies. Por ejemplo, en este caso vamos a dejarlas en 100. Y también en este caso me interesa que generemos la superficie para aprovechar generar nuestro carro en un solo paso. Entonces simplemente lo selecciono, le puedo indicar qué tipo de método necesito utilizar y en atrás pues vamos a generar un pequeño cierre. Esto lo hicimos para poder cerrar esta parte de aquí, ¿ok? Si se dan cuenta de forma automática pues me va generando toda mi superficie. Lo único que me restaría sería calcular mi pieza de trabajo, que igual el software nos ayuda a calcular el volumen de forma automática y comenzar a agregar o hacer los cambios que yo requiera para esta superficie, ¿no? Por ejemplo, agregar aquí y podemos inclusive ver cómo va quedando nuestro modelo. Y aquí quiero agregar un poco más de material. Por ejemplo, 100 milímetros y lo podemos centrar, ¿ok? Ahí está ya el cálculo de mi pieza de trabajo y finalmente el software me va a entregar cavidad, punzón y slider en un solo clic. Damos un clic para aceptar y listo. Entonces, ahora ya tengo 3 modelos sólidos de lo que es mi cavidad, mi corazón y en este caso el slider o la geometría que más tarde voy a utilizar para poder generar carros. ¿Ok? Vamos a guardar igual aquí nuestro avance y vamos a regresar a la presentación. Ok, también les comentaba que, bueno, tenemos herramientas para todo lo que es el detallado de nuestro molde, el colocarle todos los elementos de tipo estándar, desde la generación de las líneas de enfriamiento o los ciclos de enfriamiento, agregar componentes de forma automática y agregar todo lo que son nuestros bebederos, las ranuras para cada una de las cavidades y los elementos, los bloqueos cónicos y algunos otros elementos más que les voy a mostrar a continuación. Antes de mostrárselos, también les quiero comentar que ZW3D tiene una librería personalizable de portamoldes. Tú puedes cargar tus propios elementos y los puedes dejar inclusive para que sean paramétricos y se puedan acoplar a los diferentes tipos de modelos que tú vayas a utilizar. Y en el caso de todo lo que son piezas estándares, podemos agregarlas de forma automática con un par de clics y se pueden inclusive generar las cajas, los cortes y todos los elementos para nuestras piezas de moldes, ¿no? Entonces vamos a ver algunos de estos elementos. Ya generé entonces hasta aquí cavidad y corazón. ¿Ok? Vamos a ocultar estas geometrías y voy a regresar a mi modelo. Esto que estoy haciendo aquí es gracias a la tecnología que tiene ZW3D para poder trabajar con multiobjetos. Esto quiere decir que todos mis elementos van a estar guardados en un solo archivo que se llama .z3. Voy a poder guardar mis piezas, voy a poder guardar mis conjuntos, mi manufactura, mis planos 2D y todos los elementos van a quedar en un solo archivo. Esto me permite pues tener mayor control sobre los elementos que yo voy a trabajar. Por eso es que ustedes están viendo aquí este gestor que tengo activo. Voy a abrir mi pieza a nivel ensamble y aquí vemos que ya tenemos toda la organización de mi modelo. Inclusive ustedes pueden hacer el acomodo que ustedes requieran, ¿eh? Por ejemplo, aquí yo ya tengo todos los elementos. Puedo ir directamente a trabajar y agregar, por ejemplo, mi portamolde. Aquí podemos inclusive ver alguna imagen para podernos compartir
cómo va a quedar, y si no, puedo hacer todo el cálculo. Si yo no conozco el tamaño del molde que estoy generando, no pasa nada. También puedo hacerlo a través de una herramienta que me da ZBrush 3D para poder visualizar cuál es el tamaño de mi modelo, ¿no? Aquí, por ejemplo, me está dando el tamaño con algunos stocks que yo le generé, y si no, puedo seguir trabajando con esta pieza. Denme un segundo, por favor. Déjenme regresar a mí. Parece que es este. Ah, ok, perfecto. Estábamos en esta parte. Y aquí mismo puedo agregar entonces mi portamolde. Ok, y vamos a agregarle, por ejemplo, un portamolde. Vamos a buscar de los tamaños que tengo. Le voy a poner esta opción para que me ayude a visualizar los que tengo actualmente. Y vamos a ver qué tamaño nos puede funcionar. Vamos a ver este, por ejemplo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, si no es la orientación que yo estoy buscando para mi portamolde, puedo cambiar todos los elementos aquí. Por ejemplo, le puedo decir que lo rote 90 grados y puedo inclusive decirle que ajuste las medidas de mis placas para que puedan, por ejemplo, vamos a poner una medida 86 para que sean placas más altas. Y automáticamente se van generando todos estos cambios. Ahora, si se dan cuenta, aquí tengo un pequeño gap, una pequeña separación. Si yo recurro a mi imagen, puedo observar que de forma rápida me puede indicar dónde puedo cambiar esos parámetros, ¿no? Por ejemplo, GA y GB son los elementos que me indican que puedo generar este pequeño gap. Entonces simplemente los busco. Aquí está. Ahorita tenemos 0,5 y vamos a darle, por ejemplo, 0. ¿Ok? Automáticamente ya se cerró y listo. Ya tengo ya mis elementos para mi molde. Entonces vamos a darle clic en aceptar. Tenemos diferentes tipos de elementos que podemos cargar, por ejemplo, Futaba, Haskell, LKM y algunos otros modelos más, igual tipos y clases, ya vienen en la librería y se pueden alimentar también sus propios portamoldes. Entonces aquí generamos ya mi molde y ya puedo regresar ahora sí a nivel de ensamble y puedo verificar toda la información que acabo de generar. ¿Ok? Y aquí ya puedo indicarle, ok, si se dan cuenta, esto es lo que indica que aquí tengo ya mis elementos para mis moldes y todos los elementos que están en la parte para cavidad, corazón. Aquí inclusive puedo desactivarlos y puedo irlos activando de acuerdo a lo que yo vaya necesitando. ¿Ok? En este caso voy a desactivar nada más mi pieza de trabajo y me voy a quedar únicamente con los elementos de mi cavidad para poder seguir trabajando con los demás elementos. Ahora, aquí necesito todavía generar el corte. Sin embargo, lo puedo hacer directamente con los comandos que tengo en ZW3D. Simplemente le indico la placa, la que voy a trabajar, y en este caso, a dónde va a generar el corte. Y puedo cambiar todos los parámetros, inclusive, por ejemplo, cambiar del tipo de radio o de ángulo que va a tener. Quiero que aquí tenga un radio de 10 y que me genere el hueco en esa superficie. Simplemente damos a aceptar y automáticamente el software ya generó el corte para mí. ¿Ok? Aquí nada más voy a cambiar los atributos de cara para que pues, regrese la transparencia que tenía. Y está. Y lo mismo que hice con la cavidad, puedo hacer ahora con con el corazón, ¿no? Que sería esta parte de mi molde. Entonces simplemente seleccionamos el comando de corte, le indico cuál va a ser las piezas o los elementos que va a cortar. Y aquí, bueno, ya puede generar igual, ya sea que traiga la misma información con la que yo estaba trabajando, en este caso el radio 10, el hueco 5, o pueda inclusive cambiarlo, ¿no? Para esta presentación vamos a trabajar con los elementos que ya tenemos predefinidos. Al aceptar, y ahí está. ¿Ok? Vamos a regresarle la transparencia para que nos deje las regiones completamente transparentes y podamos ver el interior de mi molde. Y ahora sí, vamos a continuar agregando nuevos elementos. Por ejemplo, vamos a ocultar estos dos elementos. ¿Okay? Y puedo comenzar a agregar todos los elementos que me hagan falta. Por ejemplo, los bloqueos. Yo quiero que entre esta parte y esta parte genere un bloqueo, pero quiero que sean las esquinas, entonces simplemente se lo indico y le doy las dimensiones para poder agregar estos bloqueos. Por ejemplo, quiero que sean más altos, ahí, ojalá que lo alcancen a ver, y que sean más anchos también, ¿ok? Puedo cambiar también la altura, decirle que la altura tenga, por ejemplo, 10 milímetros, y ya me va dando una previsualización de lo que yo voy a generar. Aceptamos, y automáticamente el sistema se encarga de hacer el corte en mis modelos, tanto para lo que es el corazón como la cavidad. Ya ambos tienen estos cortes. ¿Ok? Ok. Ya una vez que entonces generamos esto, podemos seguir trabajando con los demás elementos.
vamos a generar, por ejemplo, vamos a trabajar, podemos crear directamente inclusive un inserto, de una vez, perdón, un inserto, un carro, una superficie de carro. Entonces de una vez vamos a aprovechar que tenemos aquí nuestro slider. Recuerden que se generó automáticamente este modelo, pues simplemente le doy doble clic y puedo trabajar directamente con mi slider. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, un boceto, y yo aquí inclusive le puedo decir en qué plano quiero trabajar y si quiero que me agregue un origen para que más adelante pues me ayude a trabajar con esta geometría. ¿Ok? Aquí ya puedo trabajar directamente agregando todos los elementos que yo necesite para generar en este caso la geometría de mi slider. Puedo acotar de manera rápida todos los elementos que yo necesite. Por ejemplo, acá necesito que sean 20 milímetros. Y necesito que en esta parte sean 12 milímetros más. Vamos a colocar 4 milímetros o 4,5 para que no quede tan corto. Y vamos a agregar uno más en esta parte, que sean otros 4 milímetros. ¿Ok? Y se dan cuenta automáticamente el sistema, inclusive me indica cuando mi boceto está bien definido. Si se dan cuenta, las líneas cambiaron a color azul y me indica que si están en color azul, mi boceto está bien definido. ¿Ok? Entonces también puedo tener ese control de los elementos. Puedo generar inclusive aquí un espejo. Ya puedo comenzar a trabajar con esta geometría. Vamos a agregar aquí una serie de instrucciones. Vamos a hacer en este boceto, vamos a agregar aquí algunos elementos. Vamos a agregar menos 50 milímetros para que quede aprox cerca del inserto. Y le voy a decir que no haga nada. Aquí puedo inclusive cambiar los comportamientos booleanos. Entonces le vamos a decir que en esta parte no haga nada. Y puedo volver a hacer otra instrucción más utilizando el mismo boceto, pero en este caso ya necesitamos que tenga un comportamiento distinto, ¿ok? Para que sea un poco más pequeño. Y aquí sí me interesa que se una con la pieza que yo tenía original de mi slider. Entonces simplemente se lo agrego en los comportamientos booleanos, damos un aceptar y listo. Ahí ya tengo mis elementos. Denme un segundo, déjenme verificar si ahí está. Ok. Si se dan cuenta, estoy trabajando dentro de una sola pieza con dos elementos. Entonces puedo desactivarlos en cualquier momento. Vamos a ocultar también nuestro boceto que tenemos en esta parte. Y vamos a trabajar ahora con otro comando que se llama reemplazar. Yo le puedo decir que este elemento que tengo aquí lo reemplace pues con esta superficie que está aquí para que se genere un solo elemento. Vamos a agregar también aquí una serie de chaflanes. Vamos a seleccionar esta arista y le vamos a decir que es un chaflán de 5, pero a 70 grados para que nos quede en esta orientación. Y finalmente agregamos también alguna serie de redondeos. Los redondeos son muy grandes, vamos a cambiarlos a 1 para que puedan estar dentro de nuestro sólido. ¿Ok? Listo. Ahí ya tengo una superficie, una pieza que acabo de generar de forma rápida. También la puedo traer de librería. Ahorita les voy a mostrar algunos elementos de librería que tengo. Pero me interesa que esta que acabo de generar, si me voy a nivel ensamble, pues pueda hacer la extracción en esta zona. Entonces vuelvo a regresar a mis herramientas de moldes y vuelvo a generar en este caso este corte. Para eso vamos a utilizar este pequeño comando donde le voy a decir que esta va a ser la herramienta de corte y estos dos elementos, las herramientas a donde quiero que me genere ese pequeño corte. ¿Ok? Aquí inmediatamente ya me generó los cortes, puedo regresar a mi slider y decirle que oculte la geometría que ya no vamos a utilizar, nada más fue para generar nuestros cortes. Y listo, ahí está, vean, cada una de las placas, de la cavidad y el corazón ya tiene la geometría y automáticamente se generó el corte en ambas partes. ¿Qué más puedo agregar en esta zona? Bueno, vamos a agregar algunos componentes de tipo estándar. Por ejemplo, vamos a agregar un pin. Les puedo decirle cuál cara y dónde quiero que sea. Puedo tener la previsualización como lo vemos en esa zona. Inclusive puedo decirle a través de comandos dónde quiero exactamente que lo posicione. Por ejemplo, yo quiero que en esa zona se posicione mi pin. ¿Ok? Ya una vez que lo posicione, puedo cambiar todos los elementos. Puedo decirle que haga un cambio en la dirección de Z. Puedo inclusive decirle que alinee el componente a alguno de los elementos utilizando todas las características que ya tengo de mi pieza. E inclusive le puedo decir que genere automáticamente la caja para este elemento. ¿Ok? Y me va a pedir los elementos de inserción. En este caso vamos a colocar
también la cavidad, porque también necesitamos que perfore la cavidad y que perfore, pues obviamente el corazón. Damos un clic y automáticamente no solamente agrega mi componente, sino que también genera el espacio para poderlo posicionar. ¿Ok? Bueno, una vez que ya tengo este componente, ya puedo seguir trabajando con mis demás elementos. En este caso vamos a ocultar, vamos a trabajar con la parte superior, entonces vamos a ocultar la parte del corazón y vamos a activar este elemento. Porque lo que vamos a hacer ahorita es trabajar con el ciclo de enfriamiento. Entonces, si le damos un clic al comando del ciclo de enfriamiento, puedo trabajar con diferentes, ya sea con un solo objeto, o en este caso me interesa trabajar con dos objetos, que el objeto interior sería, pues obviamente, la parte de mi molde, y la parte exterior, pues sería la placa, ¿ok? Y aquí ya puedo indicarle dónde quiero que genere mi boceto para trabajar con mi molde. Si esta no es la visualización que quiero, la puedo cambiar. Oriento mi boceto y nuevamente pues ahí tengo ya mis elementos, ¿ok? Entonces de manera muy sencilla ya puedo comenzar a trabajar con estos elementos. ¿Qué es lo que voy a generar a continuación? Bueno, a continuación voy a colocar los puntos que me van a ayudar a mí a definir a dónde va a colocar todo mi ciclo de enfriamiento. Por ejemplo, yo lo quiero que coloque más o menos por este punto, luego quiero que se desfase un poco hacia ese punto. Entonces, conforme tú vas dando clics, el sistema te va dibujando cómo va a quedar ese sistema de enfriamiento. Por ejemplo, yo lo necesito así, pero necesito jugar un poco con las alturas. Entonces, para esto vamos a colocar esta vista para que ustedes puedan ver. De hecho, inclusive ven aquí algo interesante. Si yo posiciono mi mouse sobre cualquiera de los elementos, me da de repente una ayuda visual. Entonces me dice a qué se refiere cada uno de los elementos que yo voy a modificar. Por ejemplo, en este caso, la altura, ¿no? Ahí me da esa imagen y con eso me puedo ir guiando. Vamos a ir jugando con esta altura. Vamos a colocar unos 15 milímetros. No mucho. 15 milímetros y vamos a colocar aquí 22 milímetros también. Pero necesito que el diámetro de la tubería que se va a generar sea mucho más grande, entonces puedo cambiarlo a 6 milímetros. Y también puedo agregar inclusive el tipo de rosca, si es que quiero que lleve algún tipo de rosca o que se genere de alguna forma, ¿no? Inclusive puedo igual agregar en este caso la distancia de seguridad. Aquí no me estaba dejando porque vamos a agregar de librería. Vamos a sacar, por ejemplo, de Mizumi, le vamos a decir que agrego un componente estándar y que sea de tipo JWP, ¿ok? Que agregue también los O-rings, entonces aquí ya estamos agregando también la geometría de O-rings. Si se dan cuenta, automáticamente ya me está indicando los valores que yo tengo disponibles en librería, por ejemplo, 1/8, y en el tamaño de la rosca, pues o la extensión de la rosca de 6 milímetros. Cuando yo le dé clic en aceptar, automáticamente va a generarme los cortes, va a cargarme todas las opciones para que tenga mi sistema de enfriamiento ya dentro de mi pieza, junto con todos los elementos estándar que se van a realizar. ¿Ok? Entonces de esta manera rápida puedo tener ya mis elementos sin ningún problema. Ok, voy a trabajar ahora con la parte, vamos a ocultar esta geometría, porque ahora vamos a trabajar con mis pines eyectores. Entonces vamos a ocultar esta parte y esta. Ok, vamos a ocultar también esta geometría que acabo de realizar y vamos a trabajar con este elemento que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, para la generación de los pines, igual, simplemente lo puedo hacer a través de un boceto, simplemente selecciono el boceto, ahí están, puedo traer la geometría con la que voy a trabajar, por ejemplo, decirle quiero que dentro de este punto me generes un pin, también a lo mejor necesito que sea dentro de este punto otro. Aquí cuando tengo, por ejemplo, mucha geometría, puedo utilizar los elementos de selección rápida. Entonces aquí puedo ver ya los puntos clave. ¿Ok? Igual aquí le puedo decir que es el centro de la curvatura. Ahí está. Y en este caso puedo hacerlo inclusive a través de 2 puntos para que me dé el punto central. Entonces tengo diferentes formas en las que puedo ir colocando cada uno de los puntos que yo requiero. Ahí está. ¿Ok? Entonces ya una vez que generé todos mis puntos, ya le puedo decir al sistema que lo pueda generarme un espejo, por ejemplo, de todos estos elementos que tengo aquí a través de esta línea que tengo acá. ¿Ok? Para que se repliquen hacia el otro lado de mi modelo. Y lo único que tengo que hacer es nuevamente me voy a mi librería. Déjenme apagar esta pieza. Ahí está. Me voy a mi librería
y le digo que en este caso quiero que me agregue mis pines eyectores. Los selecciono, puedo sacarlos igual de librería y donde quiero que los coloque, le voy a indicar que en el nuevo boceto que acabo de generar. Si se dan cuenta, ahí está toda la geometría automáticamente de los elementos que yo requiero. ¿Ok? Entonces ahí están los elementos y le vamos a decir aceptar. ¿Ok? Para hacer el recorte, puedo hacerlo directamente desde mi comando de recorte rápido, pero quiero mostrarles también más comandos de ZW3D, ¿no? Entonces yo puedo entrar aquí, puedo apagar toda la información y le puedo decir que esta pieza la necesito como una copia o la necesito como que extraiga esa figura que tiene. Entonces simplemente selecciono, vamos a colocar aquí un nombre de superficie de corte. Le voy a decir que no lo extraiga como un componente, pero que encapsule toda esa información, ya que no solamente la necesito para poder trabajar más adelante. Entonces ahí está ya, la voy a traer nuevamente ahora sí a mi pieza. Aquí está. Le voy a decir que la agregue en el origen, que tiene normalmente, y nuevamente la puedo volver a visualizar aquí, ¿ok? Entonces, una vez que ya la tengo acá, bueno, vamos a utilizar algunos de los comandos que tengo disponibles para poder decirle que lo único que necesito es la superficie, lo de abajo no me interesa. Y aquí es donde entra un poquito más el tema el diseño híbrido. Yo puedo eliminar lo que antes era un sólido, eliminarle cualquier cara y automáticamente se va a generar una superficie. Entonces puedo estar jugando entre esos dos ambientes, ¿no? Y aquí le vamos a decir únicamente que necesito la dirección inversa de la superficie para que nos quede algo como esto. ¿Ok? Vamos a regresar a nivel ensamble. Y ahora sí, con esta información que acabo de generar, ya le puedo decir que lo que necesito es que de esos pines que acabo de generar, haga el recorte a través de la superficie que tengo en este momento. Simplemente lo selecciono y listo. Ahí está el recorte. Vamos a ocultarlo, esto nada más era para mostrarles un poco de más herramientas. Y ahora, ¿qué va a pasar con toda la geometría que está cruzando a través de los pines? Bueno, aquí directamente igual le puedo decir que me genere una cajera de todos los pines que acabo de generar hasta este punto. Y quiero que se inserten obviamente pues en el corazón, en esta primera placa, en la placa inferior. ¿Ok? Vamos a aceptar. Y automáticamente me va a generar el corte en todos los elementos a nivel ensamble. Eso nos ayuda a ahorrar bastante tiempo. ¿Ok? Bueno, hasta ahí ya tengo todos los elementos, ya tengo todos mis pines. Y vamos a agregar todavía un poco de más información. Vamos a mostrar cómo va todo mi molde. Ahí está. Y vamos a agregar algunos otros elementos más también de la parte estándar. ¿Ok? Por ejemplo, a través de puntos puedo crear una referencia. Posteriormente le puedo decir al software que me ayude a generar toda la geometría necesaria para poderla acotar. Y vamos a comenzar a generar, por ejemplo, una distancia de 45, le vamos a poner aquí. ¿Ok? Y vamos a colocar nuevamente el punto, esta zona. Y vamos a ponerle 125 en esta parte. Lo único que estoy haciendo es generar una cota en mis modelos para que podamos agregar de forma rápida todos los elementos y sobre todo también que cuando ya los tenemos acotados nos va a facilitar que podamos, a ver, un segundo, que cualquier cambio que nosotros generemos pues se pueda propagar a toda nuestra superficie, ¿no? Y vamos a agregar los elementos. Déjenme revisar nada más, recordar qué medidas podemos utilizar. Ok, serían en este caso vamos a colocarle 45 milímetros a para que quede un poco más arriba y vamos a modificar para que no quede 125, no, para que no quede tan desfasado, 55. ¿Okay? Y ya colocamos entonces las medidas para mis dos puntos. A través de un comando de espejo puedo replicar esta información, nuevamente esta parte, y quiero que ahora sea en este plano. ¿Okay? Nada más para que podamos replicar todos los elementos que tenemos ahí y vamos a seguir utilizando para agregar algunos otros elementos más de librería. Por ejemplo, podemos agregar aquí algunos elementos de posicionamiento, como son los bloques de posicionamiento. Puedo decirle que utilice el boceto que ya tengo ahí y me va a dar una previsualización de todos los elementos que estoy agregando. Puedo cambiar los parámetros, los puedo cambiar sin ningún problema. Por ejemplo, quiero que sean más grandes, quiero que sean de tamaño 30. Ahí están automáticamente. Si alguna información no conozco,
puedo activar mi imagen y me puedo ir guiando a través de las diferentes cotas que tengo, la visualización que me da ZW3D. Entonces aquí agregamos ya estos elementos y listo, ahí está. Vamos a agregar todavía un elemento más, que en este caso podemos trabajar inclusive con alguna unión de tensión. Simplemente la seleccionamos y podemos colocarla a través de, en este caso, puntos. Es decir, que en este punto y en este punto. ¿Okay? Ahí podemos ver ya mi elemento estándar. Y aquí le puedo indicar todos los parámetros que deseo cambiar. Por ejemplo, quiero que sea un poco más grande, más pequeña. Puedo ir jugando con estos parámetros y se va modificando todo este valor. Por ejemplo, vamos a decirle que sea 80 para que sea más largo. Y si yo no sé qué es S1, lo puedo ubicar en mi imagen y veo que S1 es la distancia en la que se va a colocar mi segundo barreno o mi segundo tornillo. Entonces S1 lo puedo mover a 40 y podemos ver cómo se genera el cambio. ¿Okay? Puedo generar las cajas igual sin ningún problema y aceptamos. Y de esta forma podemos ir agregando todos los elementos que requiera mi molde, por ejemplo, todo lo que son resortes, tornillería, todos los elementos de mi molde los puedo generar de forma automática. Si yo hago un cambio en mi modelo original, el cambio se va a propagar pues a todos mis demás elementos. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces. Ok, otro punto importante en el tema de moldes es que podamos generar los dibujos de forma automática, porque como les comentaba hace un momento, tenemos una gran cantidad de modelos y pues ir haciendo uno por uno sería bastante complicado. Entonces lo que hace ZW3D es que nos va a entregar pues, prácticamente nuestros modelos de 2D automáticos. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a generar? Va a identificar de forma automática, ya sean los componentes por atributo de molde, por capas, tú puedes definirlo como tú lo prefieras. Puedes agregar plantillas, en este caso son plantillas de estándares, si tú quieres que algún componente se acote en cierta plantilla, pero quieres que otro componente sea en un estándar diferente, que se especifiquen diferentes tipos de plantillas, que tenga a lo mejor los estándares de tu industria, pero a lo mejor los estándares de un cliente. Entonces tú puedes hacer todo ese juego de configuraciones y finalmente también indicarle si quieres que el software te agregue de forma automática las dimensiones. Ya sea que te añada todas las dimensiones que encuentre o que te añada únicamente aquellas dimensiones por ejemplo, que son las dimensiones globales, anchos, largos, para que te pueda mostrar únicamente las que tú requieras. ¿Ok? Para esto tengo un modelo un poco más completo, ya que tiene más elementos. Denme un segundo para poderlo localizar. Este molde que tengo aquí está mucho más completo. Vamos a ver, es este que tengo aquí. ¿Ok? Ya tenemos más elementos estándar, más tornillería. Entonces, lo único que puedo generar es directamente dentro de la interfaz de ZW3D poder crear mi lista de materiales, ya sea en 3D, ahorita vamos a ver los planos, pero puedo generar una lista de materiales en 3D y no solamente eso, sino que inclusive le puedo decir al software que calcule de todo el material que yo necesito para poder fabricar cada componente. Entonces, yo lo puedo configurar. Oye, ¿sabes qué? Necesito que el tipo de material sea un bloque, sea un cilindro, el tipo de orientación. Quiero que los decimales que me manejes para ya el tema de las unidades sean solamente 2 decimales, que todo esté perfectamente bien dentro de mi pieza o que yo tenga algunas distancias de seguridad, se las puedo colocar sin ningún problema y lo que me daría el software es algo similar a esto. Pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero bueno, nos va a dar la dimensión del material que yo necesito para poder fabricar ese componente. Y finalmente, puedo decirle que me calcule todos los elementos que yo necesito. Lo que platicamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo va a colocar los elementos? Por capas, por tipo de molde. Y aquí le puedo decir, okay, ¿qué es lo que necesitas que yo te acote? O que te entregue los 2D. Esto de los plates, de los eyectores, del corazón, de a lo mejor algunas partes estándar. Tú puedes escoger o indicarle qué elementos son e inclusive dentro de cada uno de ellos también escoger los componentes que deseas que no se agreguen automáticamente. Puedes configurar las hojas, como les comentaba hace un momento, yo quiero que mi ensamble esté trabajando con un tipo de hoja A0 horizontal del estándar ANSI, pero quiero que todas las placas queden en una hoja A1 igual horizontal del estándar ANSI y todos los pines quiero que queden en una hoja A3, pero quiero que en lugar del estándar ANSI, quiero que sean estándar DIN. Entonces tú puedes colocarle e ir jugando con los diferentes parámetros. Vamos a darle clic en opciones y también podemos decirle si queremos que agregue las dimensiones automáticas o que no las agregue. ¿Okay?
cómo va a hacer la generación de las cotas y finalmente damos clic en aceptar. Y ahí automáticamente se van generando todos los modelos y ya nosotros podemos ir detallando todos los elementos. Por aquí, como les seleccioné que se fuera todos, fue tornillería, elementos estándares, placas y demás. Si yo regreso nuevamente a mi gestor de archivos, ¿okay? Puedo ver que ya se crearon todos los dibujos para los pines, para las partes estándar y para las placas. Entonces yo le doy doble clic y puedo ver cualquiera de los elementos aquí. ¿Ok? Puedo utilizar mis propias plantillas para que automáticamente se llene toda la información que yo necesito y puedo ver de forma fácil todas las dimensiones que el software agregó para mí, inclusive barrenos. ¿Ok? Entonces de esta forma pues, nos ayuda a Z3D a trabajar más rápido. Algo que no les mostré hace un momento, era precisamente cómo generar también, perdón que me vaya un poco hacia atrás, cómo generar los insertos, porque de repente tenemos por ahí también la necesidad de generar insertos. Entonces rápidamente les voy a mostrar cómo generamos un inserto, porque más adelante ya tengo una pieza en la que ya generamos varios insertos, ¿no? Pero regresando a la pieza, le puedo indicar aquí que necesito una referencia, que sería una referencia de cara, y le puedo decir que genere un pequeño desplazamiento. Esto para generar pues, la geometría de mi inserto, ¿no? Por ejemplo, punto 6 en esta zona y listo. ¿Ok? Lo único que hago es decir, extruir esta geometría, que es la que va a contener todo mi inserto. Le voy a decir que va a ir hacia dos lados, va a comenzar en 0, y la parte final, que es la que vamos a ir trabajando, pues que cubra o que traspase todo mi modelo. Si se dan cuenta, estoy trabajando a nivel de pieza, ¿ok? Entonces aquí le vamos a decir que no haga nada y le vamos a decir que divida esta geometría con la nueva geometría que acabo de generar. Puedo utilizar mis filtros, por ejemplo, de figura, y le vamos a decir que la deje ahí, ¿no? Ahí está. Inmediatamente que yo generé esto, se acaba de agregar un nuevo sólido más en mi pieza. Voy a ocultarlos de atrás. Listo. Esta geometría que tengo aquí ya me va a servir para poder trabajar con mi inserto, ¿no? Ahí está. La puedo cambiar de color también para que sea más visible. Listo. Un rojo, por ejemplo. Ya puedo inclusive ver cómo va a quedar esa geometría de inserto en mi modelo. Se me estaba pasando comentarles esto, ¿por qué? Porque yo puedo directamente decirle, ok, esa geometría que yo generé dentro de este sólido, yo me la puedo llevar a una pieza. Le puedo decir al software, quiero que esta geometría que acabo de generar sea el inserto 001, ¿ok? Quiero que lo extraigas como un componente, le des a aceptar. Entonces, si yo vuelvo a regresar a mi árbol o a mi gestor de archivos, ya lo voy a ver como un componente. Y así puedo cargar todos los elementos y hacerlos en un solo archivo y después moverlos a piezas. Son varias opciones que nos da ZW 3D para poder trabajar de forma rápida con nuestros elementos. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar entonces nuevamente a la presentación. Una disculpa ahí por regresarme, pero era importante comentárselas. Bueno, de forma general, lo que les acabo de mostrar es básicamente todas las herramientas de verificación que tiene ZW3D o la mayor parte de las herramientas, cómo podemos obtener de forma rápida cavidad, corazón, superficie de partición, línea de partición, el cierre automático de las regiones abiertas, cómo podemos utilizar los diferentes componentes o partes estándar que están disponibles en ZW3D y finalmente cómo de manera rápida podemos generar todos los planos 2D para cada uno de los componentes, piezas estándar y elementos de mi molde. ¿Ok? Ahora voy a pasar a un punto también bastante esencial en el tema de desarrollo de moldes y es el diseño de electrodos. ¿Ok? Nuestra solución cuenta también con herramientas para todo el proceso de desarrollo de nuestros electrodos de forma automatizada, el que puedas hacer el grabado sobre el electrodo, obtener la lista de materiales, los 12 automáticos, y para eso pues también quiero compartirles uno de los archivos que tengo para ustedes. ¿Ok? Por cuestiones de tiempo tuve que predefinir ya algunos archivos para que no fuera tan tardado generarlo todo, pero aquí tenemos por ejemplo ya mi molde. Miren, por ejemplo acá ya estoy trabajando con el corazón y puedo observar, voy a apagar tantito esta geometría para que puedan ver todos los elementos que yo generé o todos los, la geometría que me va a servir para trabajar con los insertos. Esto lo hice de la forma que les comentaba hace un momento. ¿Ok?
De igual forma podemos desactivar toda esta información y ahí está. Están todos mis elementos. Ahora, si yo voy a la pestaña de electrodo, puedo ver todos los demás elementos que puedo configurar. Desde el cálculo de la superficie que necesito para generar mi electrodo. Por ejemplo, voy a concentrarme en esta zona y quiero que se genere aquí esta superficie para mis electrodos con cierta medida. Ahorita les voy a mostrar más elementos que tengo también para trabajar con los electrodos, ¿no? Pero bueno, básicamente seleccionamos, damos clic en aceptar y automáticamente el software va a generar la geometría para mi electrodo. Puedo decirle, mira, esta parte omítela porque no la necesitamos y automáticamente se va a generar. Déjenme hacer un cambio aquí nada más en mi centro de rotación para que no los esté confundiendo mucho, ¿ok? De esta manera ya coloqué, puedo generar aquí mi base, simplemente toco el elemento y puedo configurar todos los elementos que yo necesite. Por ejemplo, la longitud, el ancho, creo que es un ancho de 5, la altura igual de 5, pero quiero que a lo mejor en el origen esté posicionado a partir del centro de mi pieza, pero necesito que en las propiedades el chaflán no sea tan grande, 1 milímetro de chaflán, suficiente por 1 milímetro de los redondeos que tenemos acá, o yo los puedo cambiar, ¿ok? Bueno, ahí ya fue demasiado, pero con 1 es suficiente. El tipo inclusive también que necesito para generar de mis elementos y los colores que quiero que le asigne a cada uno de ellos. Y en las propiedades puedo ya definir inclusive algunas propiedades como materiales y algunas otras opciones más, ¿no? Vamos a darle a aceptar y listo, ahí tengo ya mi primer electrodo de manera muy rápida. Ahora vamos a generar un electrodo para toda esta superficie que tengo en esta zona. Simplemente igual selecciono mis elementos, le digo que los elementos que va a cargar son estos, más a lo mejor esto que tengo acá, pero estas áreas no me interesan ahorita por el momento, entonces las puedo omitir. ¿Okay? Nada más necesito toda esta serie de caras, igual la misma dimensión, ahí está ya el elemento, ¿ok? Y vamos a ocultar esto para poderlo visualizar un poco más a detalle. ¿Ok? Aquí vemos que hay zonas que como se copiaron de la pieza, bueno, no se necesitan para el electrodo, entonces simplemente las puedo simplificar. Toda la zona interior del electrodo, pues no la necesito. Y tampoco necesito todas estas caras pequeñas que tengo acá, entonces simplemente las selecciono. ¿Ok? Y esta parte de acá. Y lo único que le digo es que lo simplifique. Automáticamente el software va a eliminar esa geometría que no necesito y va a volverme a colocar ya mi pieza como yo la deseo. ¿Ok? Vamos a aprovechar, lo voy a ocultar tantito para poder mostrarles otro comando más. Para poder calcular toda esta información, simplemente selecciono todas las caras que yo prefiero. El software automáticamente lo va a agregar. Puedo agregar distancias de forma rápida, por ejemplo, agregarle 2 milímetros en esta parte, que sea la altura. Y en esta zona le vamos a agregar 0.1 para que sobresalga un poco esa superficie. ¿Ok? Aquí mismo le puedo decir que elimine la información sobre esta parte y vamos a ocultar nuevamente ahora nuestra pieza, sería esta, y listo, ahí ya tengo la nueva geometría para mi inserto. Nuevamente hay opciones que no necesito o hay caras que no necesito, simplemente las selecciono, que son todas estas caras que yo tengo acá, y la cara inferior de esta parte, ¿ok? Para que automáticamente el software con esta geometría ya me dé un resultado distinto, ¿ok? Puedo volver a traer a mi geometría, ahí está, y volver a traer la geometría del electrodo que me hacía falta en esta zona. De igual forma puedo replicar mis electrodos, puedo hacer por ejemplo un espejo, decirle, oye, mira esta geometría, pues prácticamente no la quiero volver a dibujar, pero quiero que utilices los planos que ya están existentes, que ya existen, para poder generar una copia de estos elementos. Y algo interesante es que también dentro de la pestaña de electrodos, yo puedo crear todo lo que son las bases de los electrodos en lotes o en batch, como le llaman. Simplemente puedo seleccionar cada geometría y automáticamente el software va a generar para cada una de ellas el portaelectrodo. ¿Ok? Si yo le doy clic en aceptar, automáticamente él generó los cortes, generó todo para que esos dos electrodos pudieran estar en esa parte de la geometría. ¿Qué más puedo hacer con electrodos? Bueno, puedo generar todo lo que son el grabado, por ejemplo, de mis electrodos. Yo quiero que a lo mejor este electrodo se grabe su nombre tal cual está, o que le pueda yo colocar algún nombre, depende los estándares en los que yo los maneje, y automáticamente me va a hacer el grabado, ¿ok? Entonces vamos a agregar otro electrodo más.
esta parte, y le vamos a decir que igual grabe el elemento. Puedes cambiar diferentes parámetros, ahorita lo estoy haciendo por default, pero para hacer más pequeña la letra, para que se acople directamente a la cara del electrodo, puedo hacerlo sin ningún problema, y puedo hacer todo lo que son la lista de mis electrodos y los dibujos de mis electrodos, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar ahorita con la lista de mis electrodos, simplemente lo selecciono, y puedo indicarle algún número de molde, el tipo de material, cómo quiero que se guarde esa lista en algún archivo de Excel o en algún otro elemento más, ¿no? Simplemente lo seleccionamos y ya me va a generar esa información en mi Excel. Me va a traer toda la información que yo necesito, como las posiciones, los tamaños y demás cuestiones que yo acabo de agregarle, ¿no? Tamaño del stock, el tamaño de la chispa y más elementos que podemos generar dentro de un apartado de Excel que me va a ayudar a administrar con mayor facilidad la información, ¿ok? También podemos generar todos los dibujos de forma automática y exportar los electrodos para que queden como piezas únicas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en este caso no me va a dejar porque yo ya tengo configurado mi software para que automáticamente cada electrodo que se genere lo agregue como una pieza aparte, ¿ok? Entonces ya no es necesario que yo lo tenga que estar haciendo. Y el dibujo de todos los electrodos, ¿no? Entonces mi pieza de trabajo, le indico los electrodos que acabo de generar, el número de molde, y le decimos que me calcule, por ejemplo, en este caso, aunque que lo sobrescriba, ya tenía uno generado anteriormente, pero no pasa nada. ¿Ok? Y aquí ya me está generando todos los 2D para cada uno de mis electrodos. Ahorita que termine les voy a mostrar cómo me va generando las vistas, algunas cotas, las posiciones y las referencias, sobre todo en nuestra hoja de electrodo. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos todos los elementos, cada uno de mis electrodos que yo generé, lo vamos a poder visualizar de esta forma. Ok, ojalá se alcance a ver ahí. Y de esta manera puedo estar trabajando con mis piezas para electrodos, ¿ok? Cada uno de mis electrodos que generé, si se dan cuenta, pues ya está como pieza. Lo puedo abrir y ya posteriormente pues llevarlo a la manufactura, ¿no? Si es que necesito generar la manufactura de este elemento. Simplemente daría clic en el ambiente de manufactura y comenzaría a cargar todo mi ambiente para poder maquinar esta pieza. Voy a hacer un cambio más a mi presentación. Y bueno, creo que hasta aquí finaliza mi participación técnica. Espero que les haya de alguna forma ayudado a ver de manera global cómo trabaja ZW 3D para diseño de moldes y electrodos. Ahorita vamos a pasar a la serie de preguntas y respuestas. Por si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto se las vamos a ir aclarando. ¿Ok? Sí, hace rato nos comentaban, Ángel, que sobre qué aplicación estábamos trabajando. Le respondía a Rafael que es sobre la solución ZW 3D. De igualmente John nos preguntaba si el video lo íbamos a subir a alguna página. Le comentaba que sí, que va a estar en nuestra página de YouTube. Adicional, les va a llegar un correo con la liga para volver a ver el webinar. Y ahorita nos vuelven a preguntar si en algún momento vamos a compartir algún webinar de programación PlanCam. Sí, muchas gracias por todas las preguntas que nos han generado. La herramienta que estamos mostrando es una herramienta que se llama ZW3D. Es una herramienta que desarrolla directamente ZW Soft. Esa es digamos, la matriz. Y es una empresa de origen chino. Entonces, toda la tecnología que están viendo, pues ustedes saben que China es uno de los principales proveedores de moldes a nivel mundial. Entonces, básicamente toda esa ingeniería está cargada en este software. Es una herramienta de tipo perpetua. Vamos a generar muchos más webinars en las próximas semanas, ya hablando sobre todos los demás módulos que ahorita no pudimos observar, que es manufactura. Tenemos también alcances para todo lo que es ya sea equipos desde 2 hasta 5 ejes, tornos CNC y más elementos que tenemos o más sorpresas que tenemos para ustedes en el tema de las CNCs, ¿no? Nos preguntan que si podemos generar carros mecánicos para moldes. También podemos generarlos, de hecho ya no se los mostré, yo lo hice de forma manual, pero tenemos una pequeña herramienta que nos ayuda a traer esa información
y ya nada más vamos agregando algunos parámetros para que no tengamos que estar haciéndolo de forma manual. Yo se los mostraba así para que pudiéramos ver un poquito más de los alcances en diseño, pero sí podemos, sí, la respuesta es sí podemos hacerlo, inclusive ya traernos de librerías algunos elementos. Igual nos preguntan que si después de generar el molde podemos maquinarlo. Sí, como les comentaba, de hecho, una vez que tú finalizas o terminas de trabajar en tu ambiente de diseño, puedes pasarte a manufactura porque también tenemos ese alcance. Y algo interesante es que podemos hacer la manufactura automática de ciertos componentes. Esto es que el software automáticamente pueda elegirte herramientas, puede elegirte operaciones, puede elegirte ciertos parámetros y te va a entregar prácticamente ya tu manufactura realizada. Ya nada más nosotros nos encargamos de generar algunos cambios. Esto es para piezas de 2 y 3 ejes. Nos preguntan que si el software puede maquinar materiales como P20 niquelado, porque es muy duro y perdemos mucho tiempo. Esa es una pregunta bastante interesante porque dentro de los alcances de ZW3D tenemos una tecnología que se llama Volumil y esta tecnología precisamente nos va a ayudar a trabajar con materiales de cualquier índole y sobre todo que nos va a dar los pasos y las velocidades de forma automática, calculando que podamos hacer la mayor cantidad de remoción de material posible en el menor tiempo posible. Por ponerles un ejemplo, teníamos algunos clientes que tardaban en generar algunas cavidades entre 5 y 8 horas y logramos reducirlo hasta 2 horas o un poco menos, ya dependiendo de los elementos que nosotros vayamos a trabajar, ¿no? Pero sí se puede trabajar con cualquier material de cualquier índole y el software nos ayuda a entregar esa información de manera rápida, ¿no? Hasta ahorita me parece que son todas las preguntas que tienen respecto a ZW3D. Excelente. Bueno, pues por mi parte nada más sería volver a reiterarles el agradecimiento por parte de Model Pro, parte de mi compañera Melissa y mío, y pues nos vemos en los próximos webinars. Hay una pregunta más antes. Ok. Que si esta tecnología que comentan le ayuda para maquinar en CNC más rápido. Singe, de hecho, si gustas compartirnos tus datos para que nos pongamos en contacto contigo, nos gustaría mostrarte los videos que tenemos de los clientes en México que han grabado o que hemos grabado con ellos y los casos de éxito que tenemos. Pero sí podemos trabajar. Podemos reducir drásticamente los tiempos de manufactura, o sea, los tiempos de desbaste y pues obviamente pues eso impacta bastante los costos también de nuestros moldes y demás opciones, ¿no? También podemos comentarles que, bueno, si quieres compartirle le voy a compartir la liga para que puedan descargar la versión de ZW3D. Sí, en el apartado del chat, no sé si tengo que salir de la presentación. Ok, van a ustedes poder ver la descarga del software por si quieren hacer una prueba por 30 días, van a poder registrarse directamente en nuestra página, poder hacer la descarga del software para que puedan probarlo 30 días. Hay unos manuales también ahí para que puedan apoyarse y también alguna información que generamos. De hecho, creo que está la presentación del overview, también la van a poder tener en PDF y alguna otra información, ¿no más, Meli? Sí, ya les voy a compartir en este momento el flyer sobre todo los alcances que tenemos con ZW3D para el diseño de moldes. Adicionales vamos a compartir igual una presentación general de todo lo que podemos alcanzar con ZW3D desde el diseño hasta el mecanizado, como nos preguntaban hace un momento. Sí, perfecto. Si gustan, damos unos minutos más por si alguien quiere preguntar algo más y si no, pues para que puedan registrarse ahí, guardar la liga de descarga del software y los materiales que tenemos para ustedes preparados. Comentan que muchas gracias. Me parece que ya pueden realizar la descarga y ver los archivos sin problema. Sí, perfecto. Bueno, pues entonces ahora sí nos despedimos. Les dejamos nuestros datos de contacto, ahí está nuestro correo. Nos pueden seguir también a través de las redes sociales que manejamos, que es Facebook, YouTube, LinkedIn. Tratamos de subir material constantemente para poderlos tener a ustedes actualizados. Y en caso de que si tengan alguna duda, pues pueden contactarnos directamente a nuestro teléfono de oficina o también a nuestro correo de soporte técnico. Y pues agradecerles bastante la atención. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, que tenga bonito día.